Muy buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas de este curso de Ética, Identidad y Profesión que iniciamos en lo que es el semestre de otoño 2025. Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto además darles la bienvenida y quiero invitarles a reflexionar juntos sobre lo que implica este curso. Quiero compartir una serie de imágenes con unas diapositivas que he preparado para esta ocasión y que tienen que ver justamente con el asunto de la ética. Para ello he elegido algunos personajes que es muy posible que les sorprenda el que uno en la universidad pueda trabajar con este tipo de material, pero miren, he elegido personajes de la serie, de la saga de Harry Potter, porque me parece que a veces encontramos frases que pueden resultar relevantes para el inicio del curso. Y quiero comenzar así. Quiero comenzar una clase de ética desde la perspectiva de que la ética está en todos lados, inclusive en aquellos espacios recónditos donde no lo alcanzamos a visualizar. Y aunque ustedes están en un curso de ética, quiero comenzar justamente señalando que eh, es importante pensar la siguiente frase: la ética no existe. Y lo digo enfáticamente, la ética no existe, pero ahora habrá que aclarar en qué sentido no existe o qué sucede cuando nosotros estamos hablando de ética, de qué estamos hablando en todo caso. Y ahora complejizaré más la frase. La ética no existe, lo que existe es la moral. Y con eso empezamos a visualizar que hay al menos dos elementos en juego en el curso. Por un lado, la ética que yo digo que no existe y la moral que sostengo que sí existe. Y entonces vamos a tratar de entrar en esta discusión. Para ello me sirve la imagen de Sirius Black en esta diapositiva, porque Sirius Black es un personaje interesantísimo en la saga. Si ustedes han tenido oportunidad, ya sea de leer los textos o de ver las películas, Sirius Black es un personaje que aparece inicialmente como si fuese un condenado. Es un personaje que está en una prisión, que es la prisión de Azkaban, y ahí está finalmente condenado por los dementores para vivir más bien por el Ministerio de Magia y cuidado por los dementores para vivir una vida que no parece una vida digna. Bueno, después de toda esta experiencia, en realidad vamos descubriendo, quienes hayan visto la saga, saben que Sirius Black, padrino de Harry Potter, es un personaje central en el cuidado de Harry Potter. Y en uno de los tantos momentos en los que aparece en las películas, sostiene esta frase, desarrolla esta frase: el mundo no se divide en buenos y malos. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo importante es qué parte elegimos potenciar. Y yo creo que aquí está el centro de la discusión de la ética. Ir más allá de una división facilona, de una división moralista y de una división inadecuada de pensar a los seres humanos en buenos y en malos. Finalmente, la bondad y la maldad es una construcción nuestra. Y es una construcción nuestra que vamos incorporando a nuestra vida. Y allí estaría el elemento central de la discusión. ¿Qué es lo que queremos potenciar de nuestra propia perspectiva? La segunda diapositiva que quiero mostrarles tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué nos vamos a encontrar en este viaje en la materia? Bueno, pues vamos a encontrar realmente cuatro grandes cosas. La primera tiene que ver con los conceptos que están en el título. El título de la materia es Ética, Identidad y Profesión. Y esas tres secciones las vamos a encontrar en el curso. En la parte de la ética vamos a analizar básicamente las estructuras morales, los conceptos centrales que están en esa materia, que seguramente ustedes ya han recuperado de otros cursos, pero ahora poniendo en duda, poniendo en cuestionamiento cómo es que esos conceptos finalmente operan, o en todo caso, cómo es que están entre nosotros. Luego nos pasaremos al ámbito de la identidad, pero una identidad no en el sentido psicológico del término, sino en el sentido moral. En nuestra vida nacemos ya en una comunidad moral y esta comunidad moral es la familia. Sea como sea esta comunidad moral, sea una comunidad que nosotros apreciamos o sea una comunidad
moral que nosotros consideramos que probablemente nos hubiera gustado nacer en otra familia, al final tenemos una comunidad moral que nos da valores, que nos da una serie de referentes y luego aparecerá la escuela, las relaciones decididas, muchísimas cosas que van conformando nuestra identidad moral, que no es otra cosa que la manera como nos vamos finalmente vinculando en este mundo y tomando decisiones, aprendiendo a tomar decisiones. Y finalmente ustedes están en una etapa donde el ejercicio profesional se convierte para muchos en tarea del futuro, pero para muchos ya es tarea actual porque están trabajando, porque están buscando cómo posicionarse en el mercado laboral o cómo visualizar un proyecto de futuro. En este sentido, la tercera parte del curso tiene que ver con analizar, por un lado, los dilemas morales de la profesión, pero sobre todo los bienes internos y externos de la profesión. Ya abundaremos en estos conceptos. Y la parte última, la parte cuarta, tiene que ver con su propio posicionamiento. Si he dicho al inicio del curso que la ética no existe, he de añadir ahora que la ética existe cuando la hacemos existir. Entonces, más allá de lo que nos dicen los manuales, más allá de lo que nos dicen los profesores, ¿qué dices tú sobre la ética? ¿Qué dices tú sobre la moral en la que te has desarrollado? Y entonces, finalmente, más allá de lo moralmente correcto, en la sociedad en la que estamos, esta parte del curso lo que va a pretender es que construyas tu propio andamiaje ético. Y fíjense ustedes, he utilizado la palabra andamiaje, los arquitectos y los ingenieros me van a entender perfectamente. Un andamio es un instrumento de trabajo provisional, no es un instrumento fijo. Es provisional en tanto se construye o se adecúan las partes de la vivienda, de la construcción o del edificio que estamos pretendiendo. Pero cuando ya se necesita, se viene abajo, se quita. Entonces, con esto estoy diciendo que la construcción de la propia ética es una reflexión temporal que estamos finalmente avanzando en ella, en esa construcción de la vida. Nos vamos a encontrar con una paradoja en el camino. Se ha dicho que la ética no existe y ahora añadiré que no existe como una realidad objetiva e independiente. Es decir, no vamos a encontrar la ética aquí ni la vamos a encontrar allá. Vamos a encontrar una serie de libros que hablan de ética, pero son las reflexiones de otros. Lo que me importa en este curso es cuáles son tus reflexiones, tus consideraciones, tus visualizaciones sobre la propuesta moral que quieres construir. Y en ese sentido, la frase de Dumbledore, no son nuestras habilidades las que demuestran cómo somos, sino nuestras elecciones, va a ser importante. En México lo decimos de una manera coloquial, con una frase que es parte del discurso de los dichos mexicanos. Decimos, de lengua me echo un taco. Y con esta frase, lo que queremos decir es que podemos hablar, pero hablar no implica realizar. Hoy encontramos múltiples ejemplos donde por nombrar las cosas creemos que se están realizando. Dumbledore con esta frase nos muestra algo que vamos a estar viendo en el curso. No son nuestras habilidades, no son nuestras palabras lo que somos, sino lo que elegimos. Y en ese sentido, vamos a ver que la ética no deviene, no procede del topos Urano, no procede del mundo de las estrellas, no procede de los dioses, no procede de los libros sagrados, sino procede de nuestras elecciones. Y esas elecciones se convierten posteriormente en convicciones que nos van permitiendo crear una especie de estructura moral que nos permite elegir en distintas circunstancias. ¿Cómo nace la ética? Bueno, pues en este curso vamos a ir ubicando que la ética surge en la comunidad moral en la que estamos. ¿Qué es la comunidad moral? Bueno, no es otra cosa que el espacio donde ustedes y yo nacimos. Y este es diferente. En cada comunidad moral, aprendemos a hablar, aprendemos a formular conceptos, aprendemos a formular ideas. Y bueno, será muy importante observar nuestra comunidad moral. Pero en esa comunidad moral también surge la duda. ¿Cómo surge la duda? Cuando encontramos rupturas, cuando encontramos resquicios, cuando las respuestas ya no nos satisfacen. Y en ese sentido, te invito a expresar tu insatisfacción cuando aparezca, para plantear, para revisar, para ser capaz de encontrar los tres pies al gato
o el cuarto pie al gato, como dice el dicho mexicano. Y luego una reflexión consciente, de tal manera que, como también vuelve a decir Dumbledore, las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño o de remediarlo. Eso será muy importante no perder de vista en este curso. Finalmente, vamos a llevar la ética a nuestro propio contexto profesional y allí vamos a reconocer el planteamiento de una metodología para tomar decisiones. No hay una sola metodología. Yo creo que parte del problema de la formación ética que hemos tenido en muchos momentos de nuestra vida radica en creer que hay un único modelo de hacer las cosas o que hay decisiones que tienen que ser siempre así porque nos lo dijeron o porque son los valores vigentes. Vamos a encontrar al menos 14 métodos de análisis moral que nos vienen mejor unos que otros, incluso dependiendo de la profesión en la que estamos. Por ejemplo, podríamos hablar de imagínense ustedes un arquitecto que está ejerciendo su profesión y él ha tenido como modelo de convicción central el guiarse por la búsqueda de la felicidad. Bueno, seguramente que cuando esto suceda, va a operar buscando el concepto de felicidad al estar instalado en una vivienda. ¿Cómo es que opera? Y va a diseñar espacios que permitan que opere su construcción o su suposición de felicidad en ese espacio. Pero esa es la de él. El asunto es ¿qué criterio tiene la persona que ha mandado construir esa vivienda de felicidad? Si estos no coinciden, la obra se considerará por más correctamente y técnicamente realizada, se considerará inadecuada. No mala, tampoco buena, sencillamente inadecuada para el proyecto moral de quien la va a habitar. Imagínense ustedes, si nos movemos ahora por otro horizonte, este mismo arquitecto en el ejemplo se mueve por un sentido práctico, por una ética de la utilidad, entonces va a poner entre paréntesis sus ideas o sus nociones de felicidad y va a ir a preguntarle al cliente qué tipo de vivienda desea, bajo qué criterios y va a ir anotando todo para orientar el diseño en función ya no de sus propios deseos o de sus propios criterios. Va a operar con criterios técnicos, pero al mismo tiempo va a estar considerando los elementos morales que la persona que se convirtió en su cliente le está solicitando. Por eso será importante llevar la ética al contexto profesional y estar usando los mejores elementos de acuerdo al caso que estamos analizando. Por eso, el profesor Remus, uno de los profesores o de las personalidades más brillantes en la saga de Harry Potter, nos ofrece la frase: la fuerza de tus convicciones determina tu éxito, no el número de tus seguidores. Y esta frase viene bien en época donde las redes sociales nos miden nuestra popularidad y nuestra aceptación en términos de likes, en términos de visualizaciones. Pues me parece que las convicciones serían el centro, pero esas convicciones necesitan construirse, necesitan incluso a veces remar contra corriente contra la comunidad moral, incluso en ocasiones contraponerse a lo políticamente correcto. Y cierro esta serie de imágenes de nuevo con Sirius Black. La ética, si bien no existe, cuando empieza a existir a partir de la reflexión que nosotros tenemos, podríamos decir que se convierte en una herramienta transformadora. Hoy sé que el concepto de transformación es un concepto que está en crisis, por decirlo menos, porque se ha utilizado con un sentido político y se le ha quitado su carga de sentido humano, de sentido social, pero también de sentido de crecimiento y de posicionamiento ante el mundo. Bueno, la ética como una herramienta transformadora va a ser una herramienta crítica que nos va a permitir incluso desafiar nuestras propias suposiciones arraigadas. Esto es un riesgo. Por eso quiero cerrar con esta frase de Sirius Black. ¿Qué es la vida sin un poco de riesgo? ¿O qué es la vida cuando no nos atrevemos a enfrentar un riesgo?
Y entonces cierro ahora sí finalmente con esta diapositiva donde planteo los cuatro elementos de el curso que tienen que ver con la metodología. ¿Qué se requiere para estar en este curso? Primero, que tengas ganas y que tengas ganas de poner en jaque tus posicionamientos. Algunos tendrán que vivir una operación de jaque mate. Otros seguramente nos harán cambiar las jugadas, pensar las cosas de una manera distinta, pero básicamente será un diálogo reflexivo. ¿Con quién? Contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué? Porque se trata de revisar qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros posicionamientos, y eso requiere tiempo. Luego, una gran parte de las actividades del curso son de escritura reflexiva, ensayos, diarios, eh, preguntas, discusiones, donde trataremos de ir documentando cómo ha sido nuestra evolución ética. Voltearemos al pasado, miraremos qué hay ahí atrás, qué traemos en el saco, en la maleta, en la mochila. Habrá algunos proyectos colaborativos donde pues tendremos que entrar en diálogo con otros. La ética se construye igual que la moral socialmente. Y estas metodologías, estos tres elementos metodológicos, no será solo para transmitir conocimientos. Seguramente haré alusión a algunos autores, a algunos datos, a algunos conocimientos. Muchos de ellos seguro que ya lo sabes. Pero lo más importante, la carga central va a ser tu propia reflexión, tu propia escritura. De tal forma que si no realizas las actividades en el tiempo, entonces no vas a tener los elementos para continuar o para ir avanzando. Esto a veces me pone en un dilema porque muchos de ustedes dicen, es que no tengo tiempo. Bueno, si uno no tiene tiempo de cursar una materia con los criterios que corresponden, entonces tendría que pensar en buscar una modalidad que nos lo facilitara. Aquí habrá actividades de lectura, de reflexión y de fundamentación de la propia historia de vida que implican tiempo, que implican dedicación, que implica que no, que te tomes las cosas en serio. Y yo te invito entonces a provocar un auténtico proceso de reflexión ética. Un proceso del que te sientas satisfecho, de un proceso del que tú seas capaz de dar cuenta, pero que no te quedes en la superficialidad. Hoy decía Alessandro Barico en una obra que seguramente a lo mejor habrán conocido y si no, léanla, búsquenla por ahí, son sus compilación de artículos periodísticos, Alessandro Barico en la obra Los náufragos, dice que hoy se critica a las generaciones jóvenes por andar surfeando. ¿Y qué es surfear? Surfear es andar en la superficialidad. Sí es cierto, aprender a guiarnos y a tomar ventaja de las corrientes de las olas, pero al mismo tiempo no caernos o no hundirnos. Bueno, yo te invito justamente a eso que también saben hacer muy bien los surfeadores, nadar, profundizar, sumergirse y otra vez ir a la superficie. Creo yo que esta será una aventura, a mi juicio, bastante interesante. Me da mucho gusto y estar con ustedes. Mi espacio de oficina aquí en la universidad, en ITESO, está frente a la cafetería de arquitectura. Es la oficina número 13 y suele estar durante las mañanas y algunos días por las tardes. Si requieres algo, será importantísimo saludarte y atender tus necesidades. Habrá una manera de comunicarnos en el curso a través del canal de Canvas, a través de los espacios de Canvas y a través del correo electrónico. No estableceré comunicación por WhatsApp ni por otro tipo de redes sociales, aunque no desconozco que están ahí, pero para las finalidades del curso y la documentación de lo que ustedes están realizando, estos son los espacios institucionales que nos viene bien trabajar. Me da mucho gusto, quedo a sus órdenes. Soy Arturo Navarro. Ya por ahí podrán explorar y ver algunos datos curriculares. Que pasen un buen día.